regresamos a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. El ingeniero Esteban Terreiro nos continúa acompañando. Le preguntábamos qué hace que una edificación en una misma área colapse y la otra no. Estamos hablando de suelos, estamos hablando de la infraestructura. ¿Cuáles son las variables que están allí presentes? Bueno, fíjate, el tema es los grandes rellenos, los grandes depósitos de relleno producto de la meteorización de la montaña, en la ciudad de Caracas, en el Ávila. Se forman hacia la zona del Valle de Caracas grandes rellenos, la zona norte, Altamira, La Castellana, San Bernardino, Cebucán, todas La esas Pastora. son grandes rellenos y pasa algo parecido del otro lado de la montaña. Y es un tema que al haber grandes cantidades de metros de profundidad de relleno, el efecto de la onda sísmica se amplifica. Y se hace el efecto, que lo hemos hablado en otras oportunidades, el efecto gelatina. Yo siempre lo digo a los alumnos. Cuando una gelatina tú la apoyas en un plato, la gelatina, cuando tú mueves el plato, la onda se amplifica hacia arriba. Pero es importante aclarar que la norma venezolana contempla ese efecto, que lo llama efecto de sitio. ¿Okay? Y uno diseña, el ingeniero estructural diseña bajo una norma que contempla varios efectos. Lo que pasa es que uno, en el diseño estructural, uno no puede diseñar para un evento pico máximo, porque si yo diseñara para un terremoto, un doblete con este efecto o con un sismo mayor, yo tendría que diseñar estructuras muy rígidas, muy grandes, muy costosas, tendría que diseñar búnkers, estructuras que no colapsen. ¿Okay? Y para efectos inmobiliarios estaría haciendo un país, una ciudad costosa. ¿Okay? Lo puedo hacer, por cierto, en algunos sectores, pero yo no puedo dar esa norma para todo el... Por ejemplo, lo que es La Guaira, Los Palos Grandes, Altamira, San Bernardino, que son La de las amenaza, parroquias más afectadas. exacto, son zonas la amenaza es muy alta, entonces uno ahí tendría que pensar en que la norma contemple efectos especiales de cálculo adicional y verificar los factores de la norma. Pero como te comentaba, yo no puedo diseñar todas las edificaciones con un efecto máximo Claro. de aceleración, que es lo que uno contempla de la norma máximo, sino que uno contempla estadísticamente y probabilísticamente algunos valores. ¿Y qué hace el ingeniero estructural? Diseña la estructura y configura el diseño, el edificio, ya te voy a tratar de explicar qué es lo que es la configuración, para que la estructura se deforme y libere esa energía, porque lo que hace el sismo es aplicarle fuerzas horizontales. Uno lo modela con fuerzas horizontales a las estructuras y la estructura se va a deformar y va a liberar ese efecto. Y puede quedar, y así se contempla, puede quedar la estructura muy afectada al punto inclusive que haya que demolerlo, ¿okay? Pero la mala suerte, digamos, de alguna manera, es un efecto doble. Entonces un edificio ya afectado, que ya estaba, digamos, deteriorado su estructura por un efecto sísmico, inmediatamente 38, 39 segundos después otro. Claro. Es una muy mala casualidad que el evento se haya duplicado. Si hubiese habido más... Porque además se juntaron, pues. Hubo zonas donde la gente no... Yo no sentí, por ejemplo, en ¿Tú San sentiste un Bernardino, solo terremoto? sentí uno solo. Bueno, gente que conozco que vive Claro, iba en un piso 9, no se había detenido el primer momento cuando ya llegó estaba el otro. Sí, y en ese caso, la gente, identificar, cuando uno va a identificar una estructura, si tiene daño, que tú preguntabas eso antes, Sí. concentrarse en la evaluación de daños estructurales. Yo he visto videos de estos en las redes, de un muchacho que grababa una estructura y mira cómo se dañó la pared, mira cómo se dañó esta otra pared, mira cómo se dañó el ascensor. Y cuando él pasa la escena de un lado a otro, las columnas totalmente estalladas. Y no solo una, en el video salen 1, 2, 3 y 4. Esa persona corre un altísimo riesgo de entrar a ese edificio a hacer esa filmación, porque la estructura está a punto de colapsar. Es riesgoso entrar a un edificio afectado, que la gente corre el riesgo de que el edificio, como pasó en días pasados, el edificio no había terremoto y un colegio colapsó porque estaba altamente dañado. Claro, eso es importante conocer porque además, como decíamos en el bloque anterior, estamos en un mundo además de redes sociales, pues estamos los periodistas que tomamos muchas precauciones en este tipo de casos y nos han preparado incluso para situaciones de desastre, pero hay personas que, bueno, sienten la necesidad de quizá compartir, influencer, personas que graban contenidos y pueden además estar generando
pues otra catástrofe, otro siniestro por estar entrando en lugares donde no deben, además sin la protección, sin los cascos o sin saber, sin conocer que pueden estar frente a un riesgo, o personas que se devolvieron a recoger un documento Pero también. riesgo, altísimo riesgo. Lo que hay que hacer, y es un poco lo que estamos haciendo con nuestra colaboración como docente a la formación de estos inspectores, es que determinen los daños estructurales, daños en vigas, daños en columnas, ¿ok? Los daños en mampostería, en paredes de ladrillo, ¿ok? No es nada riesgoso. Eso, digamos, el diseño sismorresistente contempla el deterioro de la mampostería. Claro que es Se escandaloso. libera energía, pues. Sí, al deformarse el pórtico, quizás este punto se aleja, se forma un rombo y este punto se aleja de este y ahí se forma una grieta de tracción. Y lo mismo pasa cuando se deforma en el otro sentido. Y se forman las famosas grietas en las paredes, al punto de que cuando se deforma tanto que la pared probablemente colapse. Yo he visto varios edificios que no quedó pared, pero la estructura está sana. Lo importante es determinar la estructura, que es el sistema estructural que soporta las edificaciones, que no esté afectado. Esa es un poco la labor de estas inspecciones masivas que vienen de ahorita en adelante. Como ya hemos visto en sus cuentas también en redes sociales, donde podemos encontrar para que las personas puedan entender con ejemplos cómo identificar el tema de las columnas, aunque ya muchos vecinos pues pueden ver que en sus parroquias ya hay toda una cantidad de organismos desplegados, tanto de ingenieros civiles de la Universidad Central de Venezuela como de Protección Civil, con ingenieros acompañando estas inspecciones para tener más tranquilidad. Tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos conversando, sobre todo entender qué pasó en La Guaira y si es posible en un suelo como este volver a crear edificios así o si debemos repensar La Guaira. Volvemos ya al regreso.